Hola, hola, bienvenidos al episodio número 13 de Todos los días se aprende algo nuevo. Mi nombre es Eric. Yo soy Marlene. Y yo soy Oscar. Y bueno, en el episodio del día de hoy les traemos algunas noticias. Hoy vamos a estar hablando de neoplantas, bananas que no se oxidan, el gran cortafuego. Estaba diciendo el gran cortafuego. El gran cortafuego. El gran. ¿Lo viste? El gran cortafuego. El gran cortafuego. El gran cortafuegos de China. ¿Cómo nos espían en México? No podía saberse. ¿Cómo engañar a nuestro cerebro? Y sacerdotes falsos, ¿no? Entonces, esperamos que los disfruten. Gracias por acompañarnos y como siempre, ojalá que aprendan algo nuevo. Bueno, pues vámonos ya a China. A materia. la materia. A materia. China. Bueno, como dijo Eric, yo les voy a hablar sobre las neoplantas, en inglés neoplants, que no tienen nada que ver con Matrix. Esa aguantan así las balas. Las paran en el aire. Bueno, se llaman, o sea, neoplants porque así se llama la empresa que las está desarrollando. Y bueno, tiene que ver mucho con plantas que se supone que limpian la atmósfera o limpian el aire, ¿no? En el que, o sea, de las habitaciones en las que podemos estar. Uh-huh. Y seguramente muchos hemos escuchado, o bueno, yo al menos que soy que es la señora dueña de las plantas. Muchos me han escuchado. No, güey, yo no tengo ni una planta. La señora de las plantas de Todos los días se aprende algo nuevo. Cuando de pronto vas como a una tienda donde hay plantas y demás, siempre, o sea, nunca falta aquel vendedor que te dice que esta planta sirve para limpiar el aire del cuarto donde la vas a tener. ¿En serio? ¿No? ¿Eso te dicen? Sí, o sea, porque realmente sí, te las venden así. Y realmente sí, por supuesto que hay algunas plantas que tienen algunas capacidades de, digamos que descomponer ciertos contaminantes que hay en el ambiente, ¿no? Es que básicamente eso es la fotosíntesis, ¿no? Sí, pero también tienen capacidades de limpiar algunos otros contaminantes, ¿no? Okay. Que son pues dañinos como benceno, por ejemplo, o formaldehído. Ok, tú decías que no me acordaba de nada de biología, pero dije fotosíntesis, pues ya, check, ya. Sí, ok. Lo que tú digas. ¿Qué es la fotosíntesis? Te vimos, amigos, te vimos, check. Tu dosis de ¿cómo se dice cuando quieres que te vean? Tu dosis de atención. Sí, ya te vimos. Ya sí. te vimos, ya. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Ya probaron las saladitas? Eso nunca lo entendí porque es chiste mexicano, pero bueno, dale. Ay, bueno, los mexicanos que nos ven sí lo van a entender. Pero bueno, entonces este trabajo se me hizo muy, muy, muy interesante. Y bueno, esta empresa se llama Neoplants, es francesa. Y con lo que están empezando a trabajar, y la verdad es que van muy avanzados ya, es con el desarrollo de una planta que sí realmente tenga unas capacidades significativas para limpiar la atmósfera de una recámara de contaminantes que, bueno, o sea, sabemos que podemos comprarnos en la tienda un ventilador un Dyson, Dyson y te lo venden como que son purificadores de aire que filtran partículas del ambiente y demás, pero la realidad es que también existen compuestos en el ambiente que estos filtros y estos purificadores de aire pues dejan pasar, no pueden limpiar, ¿no? Como compuestos orgánicos volátiles producidos por pintura, por las estufas de gas, ahora resulta que también desprenden un contaminante que pues es bastante dañino, y algunos otros compuestos que se desprenden de los materiales para la construcción. Como las cabillas estas que estaban llenas de cobalto. O algo como el asbesto. Bueno, ¿no? Aquí no... es como el 99.99% de las cosas que atrapan, el otro es el 0.01%. Así de que eso es lo que no atrapo. Todo ese tipo de cosas. Bueno, pero también, o sea, finalmente son contaminantes, claro. Pues que pueden tener ciertos efectos negativos en la salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esta empresa, Neoplants, se pusieron a hacer ingeniería genética en una planta que comúnmente se le llama potos que seguramente todos la hemos visto, pero a lo mejor no la identifican. Todos la hemos visto ya. Todos conocen la planta. Sí, hay unas plantas que son de interior, por lo general, que le llaman teléfono.
¿Teléfono? Nunca, no han visto los. Ay, de verdad, amigos, los voy a invitar a mi casa para que conozcan estas plantas. Sí. Pero. Así de que, ¿aló? Sí, pero es un ejemplo de este tipo de planta, ¿no? El teléfono, que realmente son plantas súper. O sea, yo les digo como que a prueba de malos cuidados, porque la puedes regar poquito, Soportan. la puedes tener ahí Soportan. con muy poquita luz o bla, 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 y realmente se sigue, o sea, sigue creciendo y es muy fácil de reproducir, ¿no? Entonces, estos cuates de Neoplants se pusieron, como les dije, a hacer ingeniería genética para modificar el metabolismo de la planta. Entonces lo que hicieron fue que le introdujeron algunos genes adicionales a esta plantita, de tal manera que esta planta pueda producir enzimas que, o sea, las enzimas no son otra cosa más que, pues también son proteínas que pueden como que hacer reacciones o pueden, ¿cómo se dice? Descomponer algunas cosas o pueden generar algunas otras. Por ejemplo, en la saliva tenemos unas enzimas que degradan los almidones de la comida. O sea, al final de cuentas, pues son cosas que existen en todos los organismos, ¿no? Entonces, estas plantas les hacen ingeniería genética de tal manera que puedan producir estas enzimas que pueden utilizar estos compuestos volátiles orgánicos que les mencioné hace ratito y absorberlos como alimento, como parte ¿no? de su alimento. Ajá, como si fuera, como fuentes de carbono, y las pueden como introducir a su metabolismo celular normal, ¿no? Y esto además está muy padre porque genera como un círculo virtuoso. O sea, entre más contaminación haya, tienes mayor más alimento tienes. Entonces, pues creces más, lo cual te permite luchar más contra la contaminación. Entonces, como un círculo así virtuoso, ¿no? ¿Acaso se acaba así de como encontrar la Penny, solución? así como Penny, y eso no resolvería todo el tema de contaminación ambiental. Bueno, Marlene. por el momento estamos hablando de contaminación adentro, Indoors, ¿no? Indoor. Y bueno, esa es una parte del desarrollo. Por otro lado, la otra como parte del desarrollo tiene que ver con bacterias, ¿no? En esta empresa, Neoplant, así como en la naturaleza, los microbios son los que hacen la chamba más pesada, ¿no? O sea, la chamba, digamos, de los microbios aquí, digamos que abarca el 75% de todo el desarrollo y la chamba que hace la planta, pues solamente el 25%. Entonces aquí lo que hicieron es que desarrollaron 2 cepas de bacterias que interaccionan normalmente con las plantas en la tierra. O sea, que son bacterias que viven interactúan con las plantas. Y estas bacterias las insertan o las inoculan en el suelo donde estaría esta planta que ya les comenté. Y estas bacterias transforman el formaldehído y una clase de contaminantes como el benceno, el tolueno, etilbenceno y gileno, o sea, que son contaminantes, los transforman en azúcares y aminoácidos, o sea, esos ya son inofensivos, ¿no? Entonces, imagínense, tienen la planta que sí descompone ciertos contaminantes del aire y esa planta la tienes inoculada en su suelo con bacterias que pueden descomponer todos estos otros contaminantes que les acabo de comentar. Entonces, aquí lo único, pues, es que esas bacterias, pues, no duran ahí para siempre, ¿no? Entonces, como que te venden el inoculante para que tú le eches cada mes a tu macetita estas bacterias que pueden descomponer estos contaminantes. Entonces, y pues normalmente gente que tiene plantitas en sus casas lo hace, ¿no? Les pones algún tipo de fertilizante, o además les echas agua y demás. Entonces realmente sería solamente como integrar algo adicional. Algo adicional. Entonces, estos son unos de los desarrollos que están saliendo últimamente. Y además ellos dicen, bueno, esto también es como una manera de quitarle el miedo a las personas, el miedo que existe ante la modificación genética, ¿no? O sea, es una plantita que puedes tocar, que la tienes ahí en tu casa, que realmente pues sí puede ser benéfica para ti en el sentido de que limpia el aire de ciertos contaminantes y te puedes dar cuenta de que
pues no, no te no va a te pasar hace nada nada. y no No es el hace daño, demonio, ¿no? no es el demonio. Ajá. Entonces, bueno, por el momento están empezando con esto, pero claro que la intención no es solamente quedarse con sanear el aire de adentro, un de mi cuartito, casa, ¿no? ¿no? Pero pues es más fácil empezar por un cuartito que Claro. irte a toda la atmósfera. Entonces, pues bueno, eso Sí, es. es como, la es noticia. parte de todas las investigaciones que hay con respecto al cambio climático, seguramente, porque lo van a utilizar para otra cosa, llevarlo a las afueras, a ciudades que están muy contaminadas Sí. y limpiarlo. ¿No? Ah, perfecto, Ah, perfecto. estaría súper cool que eso sí ayude un poquito con la contaminación. Por favor. Va, por favor, por favor. Venga. Bueno, mi primer reportaje que traje hoy se mezcla, ¿no? Realmente el reportaje es muy básico, ¿no? El presidente Xi Jinping de China, llama para una barrera de seguridad sólida alrededor del internet en China, ¿no? Entonces, yo le puse a que vamos a hablar del cortafuegos, realmente se llama firewall en inglés, de China, porque no sé si ustedes saben, chicos, en China pues no existe ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni el WhatsApp. Tienen como que Pues sus tienen propias... WeChat. Tienen Ajá, WeChat, y otras tienen cosas. otras cosas, Son ahorita vamos a como hablar de sus eso. propias versiones de esas. Tienen ¿no? su copycat, ¿no? Ajá. Pero bueno, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que China debe armar una seguridad sólida con respecto a su internet, y lo dijo en una conferencia de seguridad donde estaban pues todos sus, iba a decir aplaudidores, pero todo el Partido Comunista Chino, ¿no? Hablando un poquito de esta seguridad que ya tiene China, son varios aspectos que yo quería tocar. Uno es este cortafuegos no permite que las personas se puedan conectar a páginas como Facebook. Por ende, o sea, todo lo que es el dominio de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp están bloqueados, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente WeChat, que es el que utilizan los chinos, no es cifrado end-to-end, o sea, no hay un cifrado de dispositivo a dispositivo, entonces pueden capturar la información que va en cada uno de los mensajes. Para ver qué tanto se Para ver, mensajeando, ajá. ¿no? Ay, Entonces, ese tipo de cosas, pues la utilizan para reprimir, Sí, para ver si están conspirando Sí, contra sí. el gobierno. Cuando lo de la pandemia, pues la gente se mandaba videos, ¿no? Por ahí. Ajá. Entonces, bloqueaban las conversaciones, Videos evitaban que mandaban... No, videos sobre de qué está pasando en los hospitales. Ah, ya, ya. Insertar aquí el meme de dame tu libertad de expresión. Dame tu libertad ¿no? de expresión, exacto. Entonces, y por ejemplo, ellos tienen otro que es como Twitter, ahorita se me fue el nombre, pero en esa versión es Weibo. Güey, Ellos no pueden hablar mal del presidente chino. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero no sé si me tumben el video por esto, pero a Xi Jinping no le gustan que le digan, a él le tienen un sobrenombre, que es Winnie Pooh. Ah, sí. ¿Quién se lo puso? O sea, ¿quién se lo tiene? Uno de los primeros que se lo puso fue John Oliver. Ah, Que yo he visto un que comediante. John Oliver así como que estaba medio... Ajá. Pero, o sea, ¿quién le dice así? Obviamente allá ni de broma le puedes decir Winnie Pooh. Ni O de- sea, se lo ni- dicen no, por ya. acá. Te mandan un campo de Sí, sí. reeducación. Quiera criticar, Ajá. le dice- Sí, como sabe que claro. le molesta, Ajá. le dice, Ajá, le dice Winnie Pooh. Exacto. Entonces, este firewall está diseñado para ese tipo de cosas. Primero, no te deja conectarte en ninguno de estos dominios, páginas web, direcciones IP, de estas grandes empresas para que tú puedas hablar mal del gobierno. Y otra cosa es que no puedes sacar información, ¿no? O sea, ¿cómo la gente se enteraba de lo que pasaba en China durante la pandemia? Es porque utilizaban unos mecanismos que se llaman redes privadas virtuales, unas VPNs, donde se conectan y se saltaban el firewall. Pero eso es como una carrera del gato y el ratón, ¿no? Que siempre ellos están buscando nuevos métodos para saltarse ese firewall y ellos están buscando cómo evitar que se salten el firewall, ¿no? Básicamente. Entonces se salían 1 o 2 videos, pero de una vez lo bloqueaban para que la gente no sacara más información. Pero resulta y acontece, hay un libro muy, muy bueno que se llama El Gran Firewall de China, ¿no? En inglés, y habla de cómo las telecoms gringas, ¿no? Llámese Cisco, y también de Occidente, pues está Ericsson, estaba Nokia, ¿no? Que no son gringas, pero
son de Occidente, ayudaron a crear esta red. Es eso, o sea, lo que sería ahorita como los grandes como Facebook, Twitter y así, del momento, pero eran estas telecom que creaban redes muy grandes para naciones, pues ayudaron a crear la red que ahorita utilizan para oprimir a los chinos, ¿no? De hecho, Google tuvo un proyecto muy grande para impulsarse en China, porque es un mercado muy, muy grande. O sea, ganas millones si pegas algo ahí en China. Y resulta que si tú buscabas con Google China, tú buscabas lo que ocurrió en la plaza el nombre seguramente va a sonar feo, pero es Tiananmen. ¿Te le suena? Tiananmen. Tiananmen, ¿no? Ajá. Donde sale el hombre enfrente del tanque, pues no salía, ¿no? Entonces, un poquito el reportaje hace eso, de que hay tantas regulaciones dentro de China para poder utilizar el internet que nadie se puede expresar libremente. Cuando el internet fue para eso, ¿no? Para hacer conexiones y poder expresarse libremente, ¿no? Globalización. Entonces, pero también está el tema de que muchas empresas de Occidente ayudaron a crear esa red. Pero nunca pensaron que iba a ser utilizado de esa manera, o fue como de, bueno, no me importa, yo la creo y pues ya no es mi bronca cómo la utilicen. Es igual, que es que el internet pues, se creó para algo, pero hay deep y dark web donde venden cosas feas, ¿no? Sí. Pero más o menos ese es el reportaje de China, ¿no? Y eso evita muchas cosas. O sea, cuando lo de la pandemia, que no se podía saber qué ocurría ya, ¿no? Porque no hay conexiones. O sea, tú utilizas WeChat, pero tú sabes que te están prácticamente están vigilando, ¿no? Entonces no puedes como que hablar mal. Y de hecho utilizan, hubo un reportaje donde porque la gente empezó a utilizar otras palabras para decir protesta o para decir el presidente o ese tipo de cosas. Entonces como que utilizan otras palabras, pero ya las detectaron y decían, bueno, esta persona siempre utiliza este tipo de palabras para evitar. Entonces no pueden hacer nada, ¿no? Pero bueno, ese es parte del reportaje de Xi Jinping, otra vez reforzando el tema de utilizar este firewall para que la información no salga de ahí. Hay otra cosa muy importante que me faltaba decir de este reportaje, que como tal no está, pero está muy ligado, es que Apple, otra vez, el mercado chino es tan grande que pueden hacer millones y millones de dólares ahí, pero no son uno de los que más utilizan iPhone. Todos utilizan Huawei o ZTE porque son de allá. Entonces querían impulsar mucho este tema y de hecho no había salido en ninguno de los periódicos porque era muy underground, muy bajo la mesa estas pláticas del gobierno chino con Apple. Entonces lo que forzó el gobierno chino a Apple es, sí, vamos a impulsarlo de sacar tu producto aquí en China, pero si conocen, el iPhone utiliza una nube ya predeterminada que se llama iCloud, ¿no? Y entonces los que le dijeron, sí, pero pon esa nube, ahora ponla dentro de China. O sea, literal, los servidores dentro de China. Y nos va a dar la llave para que nosotros podamos... queremos saber si esta persona tomó fotos de, no sé, de este hospital o lo que sea. Entonces van a ir y van a poder abrir esa información y sacarla. Son los requisitos para trabajar allá. Y vivir allá. Exacto. Pero bueno, siempre mis noticias un poquito... extremas. Bien paranoicas. Bueno, la primera noticia que yo les traigo, no me voy a meter tanto porque es un tema bien, bien, bien complejo. El cerebro es todo un misterio, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con que la realidad es que nuestra mente nos engaña y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay algunos estudios que afirman que cuando estamos tristes, nuestro cerebro nos engaña para hacernos creer que los demás están felices. Y eso nos pone más tristes, básicamente. A ver, pendejo. Pues básicamente nuestro cerebro está lleno de trampas, ¿no? ¿Se acuerdan de este tema de que nuestro cerebro tiene una parte racional, pero también otra a la que le llaman el cerebro reptiliano? ¿No? Ya empezamos con términos aquí bien de teorías de las conspiraciones. Sí. Que se supone que esa parte del cerebro reptiliano es una parte más salvaje o más trivial de nuestro cerebro, ¿no? Y la que a veces te da los temas de
supervivencia y cosas así, ¿no? Yo tengo un punto importante de eso, pero adelante. Ajá. Bueno, a este término o a estas dos partes del cerebro también se le podría dividir en dos partes que le llaman sistemas, ¿no? Según algunos estudios. Entonces, el sistema 1 le llaman reactivo y es el que está asociado al pensamiento rápido, automático, pensamiento a corto plazo y es el responsable del secuestro emocional. Ahí es donde vamos a estar hablando, ¿no? Okay. El secuestro emocional, ¿no? En este sistema se consolidan los juicios y las ideas preestablecidas. Y está el sistema 2 que se llama el consciente, ¿no? Es el que está asociado al pensamiento metódico, lento, reflexivo, en el que usamos toda nuestra atención así plena, ¿no? Así cuando ya usamos todo el potencial de nuestro cerebro. Bueno, vaya, es como cuando te tomas las pastillas, en la película esta que te tomas las pastillas y cuando nos lo tomamos con más calma y reflexionamos, ahí es ese segundo sistema, ¿no? Entonces, lo que vamos a platicar hoy tiene que ver con el sistema 1, el reactivo, y que produce el secuestro emocional, como les decía, ¿no? Básicamente nos engañamos a nuestra mente cuando pensamos muy rápido, cuando no nos tomamos el tiempo como para analizar las cosas, a veces ahí solitos nos cuatrapeamos, ¿no? También tiene mucho eso que ver con el cerebro es tan poderoso y tan cañón que a veces es hasta contraproducente. Sí. Exacto, como que te hace sobreanalizar las cosas. El famoso overthinking. Había este libro que ya lo he citado aquí varias veces, la de Thinking Fast and Slow, ¿no? Y una parte que dice que las personas con una educación avanzada tienden a estresarse más, ¿no? Y lo que explica el autor es eso, ¿no? Que como tu cerebro entiende más que te hace falta aprender más, como te estresas más. Entonces está cañón, porque tu propio cerebro dice, a ver, yo sé mucho, pero tampoco sé que no sé mucho. Entonces, es como ese estrés de, me hace falta aprender tanto, güey. Sí. ¿No? Otro ejemplo es, por ejemplo, el cerebro tiene la capacidad increíble de pensar en todos los desenlaces posibles. Ah, sí. Se te presenta una situación y tiene la capacidad de pensar o imaginar qué es lo que va a poder suceder. Pero lo más fatal, eso a veces es malo, porque empiezas a pensar en escenarios que a lo mejor no van a pasar. No, y si me voy a morir, o estás en una relación y estás súper contento, ¿no? Pero y empiezas, ¿y si me engaña? Ajá. ¿Y si la cago y me deja? ¿Y si no sé qué? ¿Y si estás saliendo con otro? Y ahorita te empiezas a sabotear a veces, ¿no? Bueno, entonces es por eso que el cerebro nos puede poner trampas. Pero, ojo, también nosotros podemos engañar a nuestro propio cerebro. Okay. Son un par de datos rápidos. Brain hacking. ¿Qué es el cerebro poniéndole trampas al cerebro? Sí, es como de... A ver, ¿has visto el meme ese de que va el güey en la bici y le mete un palo a la llanta y se cae? Exacto, sí, el cerebro. ¡Pum! Sí, el propio cerebro dice, no, te voy a engañar. Un cortocircuito. Por eso dije que no voy a entrar tan a fondo porque está muy difícil entender eso, cómo funciona, ¿no? Y no lo voy a saber explicar, obviamente. Pero bueno, ahí les va el par de ejemplos o de datos curiosos de los dos casos, ¿no? Cuando el cerebro nos pone el pie y cuando nosotros le ponemos el pie a nuestro propio cerebro. Okay. Entonces, por ejemplo, lo que decía al inicio de la noticia del título, ¿no? Cuando estamos tristes, nuestro cerebro nos hace la mala jugada y nos hace pensar que todos a nuestro alrededor están felices, ¿no? Todos son felices menos yo. ¿Por qué? Malditos. Y eso nos pone aún más sad, ¿no? Y suena Sálvame de RBD. El meme de siempre espectador, nunca protagonista. Y luego, si eso lo combinas con que nos ponemos a escuchar música triste, ¿no? que es algo de lo que ya hemos hablado, pues todavía nos hundimos más nosotros solitos, ¿no? Bueno, entonces ese es un lado, ¿no? Donde nuestro cerebro nos hace la mala jugada, nos autosabotea. Pero también se me hace muy curioso, y no sé qué ustedes piensen de esto, pero hay forma de darle la vuelta, ¿no? Resulta ser que el sonreír constantemente puede llegar a engañar al cerebro temporalmente y hacerle pensar que estamos felices. Sí, ¿nada más sonriendo? Se había leído algo de eso, pero era de que la gente que ve videos con un lápiz en la boca, ¿sabes? Y se hace como la forma de una sonrisa, te pones un lápiz en la boca, lo muerdes y se hace como si estuviese sonriendo y la persona es menos es propensa a aburrirse del video, ¿no? Porque ya te dices, ya está causándome algo de risa, de contento. Entonces, como que engañas a tu cerebro sonriendo, ¿no? Entonces, sí, te da esos pequeños
esas pequeñas dosis de felicidad en el día, Yeah. tal vez, ¿no? Entonces, Ok. ya saben, amigos, sonrían más seguido. Sonríe, ¿Estás sonríe. triste? ¿Estás triste? Pues sonríe. No estés triste, No estés sonríe. triste. Es como, es como el comentario que se tomó ahorita mucho con el tema del machismo, así de que, así te ves muy fea, sonríe más, o ¿cómo es? ¿Cómo? Sí, bueno, Ajá, a mí ¿cómo es? muchas veces en ¿Te el han dicho? trabajo Ajá. me han dicho, sonríe. Ajá. Pero solamente a las mujeres, ¿no? Pero Ajá, bueno, sí, ese sí. es meterse en De otro hecho, tema. ese lo saqué porque ella me lo había contado. Pero es como, Sí, güey, pues no quiero sonreír. pero cabrón. no estoy aquí para sonreír, No, estoy aquí para Que trabajar. nadie les diga que sonrían. Sonrían ustedes por convicción Sonrían propia. ustedes por gusto. Me recuerda, hace mucho tiempo vi un capítulo de César Millán, ¿El de perros? encantador de Encantador perros, Ajá. perros. que estaba tratando el caso de un perrito que era súper tímido y que todo el tiempo como que tenía miedo. Ujú. Entonces, pues creo que todos sabemos que luego cuando los perros traen la cola Ah, entre las patas, pues significa que algo no está, pues que el perro no se siente cómodo, ¿no? Ujú. Entonces iba paseando al perrito y el perrito caminando, pero con la cola súper entre las patas. Entonces, de alguna manera agarró como un hilito y la cola se la sacó y se la levantó Como una así. antenita. Ajá, o sea, como que se las arregló para amarrarle a la cola de tal manera que la cola Que se estuviera levantara. levantada y caminaba con el perro con la cola y la cuerdita así y ya el ¿Y el perro perro estaba cambió feliz? muchísimo la actitud. Nada más de ayudarle a levantar la colita. Yo no me la creía, era como, no, esto está raro, pero digo, me recuerdo eso, ¿no? Como de... Esos Sí, son sí. social studies. Sí, Está sí, sí. curioso, eso está muy curioso. Entonces, ¿Qué digo, otro hacking traes? ¿Qué otro hacking del cerebro? No, es que son los que traía. Ah, Y de ya. nuevo, no voy a entrar como que más Ah, a detalle, detalle. porque Ajá. es mega complejo, complejo. y el cerebro sigue siendo un misterio. Un misterio. Sorprendentemente, pero no sé, se me hicieron como cosas muy, Muy curiosas que chistoso. platicar. De hecho, ahorita que dijiste lo de los dos, ¿cómo se dice? Estos dos mundos dentro del cerebro. Estos dos, ¿cómo que se dicen? Los dos cerebros, Los dos tipos de cerebro. Ajá, o sea, eso es una de las teorías y así que manejan. De hecho, hay un factor que se llama el factor del tercer hombre, ¿no? Que hablan justamente de cómo bueno, este factor del tercer hombre, no es nada probado ni nada científico, es algo que ha sucedido, es más de experiencias que ha vivido varias personas. Resulta que personas que han estado en situaciones de que se van a morir, de que ya están o perdidos, específicamente todo empezó en 1919 en un libro donde describió un Ernest Shackleton, describió su expedición en la Antártica, ¿no? Que la expedición fue entre 1914 y 1917, donde se perdieron, tuvieron que estar caminando por 36 horas en unas montañas que no conocían, y así dijeron, pues ya no vamos a morir aquí. Entonces él estaba con otra persona, ¿no? Y resulta que escuchaba o sentía a un tercer ente, ¿no? Que lo guió para poder llegar a salvo al punto X, ¿no? Entonces, eso lo escribió él en su libro, ¿no? Esa experiencia lo escribió él. Luego, T.S. Eliot, en un poema, él había leído ese libro y lo describió como el tercer hombre o el factor del tercer hombre, ¿no? Que te ayude. Pero resulta que luego de que salió el libro de T.S. Eliot, que es muy conocido, un escritor muy conocido, varios escaladores específicamente, resulta que ya han sentido este ¿La misma factor. experiencia? Ajá, de que hay una tercera persona que los ayuda. Y es cuando lo que dicen las teorías, que el cerebro, hay estos dos mundos, pero hay un tercero que te dice, güey, tú puedes, es por aquí, recuerda que esto se hace de esta forma, porque esa es como la ayuda, ¿no? Sale el fuá. De hecho, La verdad es que aquí en México no le llamamos el del tercer hombre, le llamamos el fuá. El El fuá. fuá. Saca el fuá. Sacar el fuá. bueno, el más reconocido que ha descrito. Me acordé, ya no puedo. ¿Cómo no? Fuá. Bueno, Perdón. el más reconocido, bueno, yo lo reconocí por el nombre, de estos aventureros ha sido Peter Hillary, ¿no? De ahí viene el Everest, tiene una parte que se llama como una sección que se llama Hillary Step, ¿no? Y se llama por él.
así se llama. Y él describió que sí, una vez estaban perdidos también en una de esas expediciones del Polo Norte, creo que era. Y donde él dijo, o sea, estábamos perdidos, no sabemos qué hacer. Y de repente lo guió ese tercer hombre hacia un lugar bueno. Y otro que estaba haciendo mucho frío, estaban dentro de una tienda de campaña y que él sentía que afuera había una tercera persona cuidándolos, ¿no? Ellos pensaban que no iban a pasar al día siguiente, ¿no? Ajá. Pero y que luego él dijo, no, pero hay una persona afuera que nos está cuidando. Entonces luego se meten factores religiosos y todo esto. Pero está bueno porque el cerebro los ayudó, dicen que el cerebro los está ayudando a sobrevivir. Una tercera parte, el foie del cerebro. Muy bien. No, pues ya más factores aquí en la ecuación. Bueno, yo hace mucho tiempo tomé un diplomado, de hecho, en psicología familiar. Y pues era un psicólogo que se dedicaba a dar terapias de pareja y demás, ¿no? Entonces siempre te daba como diferentes técnicas para practicar con tu pareja, como cuando pues las cosas van mal y así. Y había una que él decía que él le llamaba el milagro, ¿no? Ese era tener el bebé. El niño. La Bendy. No. Tengan un niño. Cuando ya quieran que se van a mandar a la chingada, tengan un niño. Esa es la solución. Créanme. No, pues, o sea, practiquen el milagro. Entonces es como si... Por eso, literal. Como inspírate. Como si yo llego, no sé, con mi pareja, ¿no? Por ejemplo, si fuera Eric y... No, es que Eric nunca ya hace nada. Así nomás llega del trabajo y se aplasta a ver la tele. No saca la basura. No me ayuda en nada, bla, 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 lo que sea. O sea, no coopera en nada. Yo soy la que hace todo y al revés el otro. No, pues es que siempre está enojada. Nunca me da ni un besito cuando llego. Bla, 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 no sé qué, ¿no? Una caricia. Y él decía... No, pues, ¿qué sería para ti como un milagro que hiciera? No, pues que llegara y en lugar de aplastarse en el sofá, que me ayude a cocinar la cena, ¿no? Entonces, haces el milagro. Entonces, el milagro. Y al revés, no, pues que llegue yo y que me salude y me abrace como que le da mucho gusto verme, ¿no? Y entonces decía así como que vayan practicando las cosas que para ustedes ya en esta etapa de su relación sería... Uy, qué milagro, ¿no? ¿Qué haces eso? Y eso van a ver cómo poco a poco ya lo van a empezar a hacer otra vez, no así como de a la fuerza, digámoslo así, porque está prescrito por el terapeuta, sino porque ya otra vez volvieron a entrar a una dinámica de ese estilo, ¿no? Entonces como de no estés triste, sonríe, y acá como de que no te pelees con tu pareja, trátala bien y haz el milagro. Entonces eso era una de las técnicas que él nos enseñaba. Vas cambiando, ¿no? Poco a poco. Buenos hacks, ya buenos hacks. Buenos hacks para... Practiquen el milagro si están peleados con su pareja. Sí, muy bien. Saquen la basura. Perfecto. Pues ya, listo. Le toca a Marlene. Esa era la noticia. Vas, Marlene. Bueno. Pues yo otra vez voy con otra planta. Yes. Pero que... Hay que variarle, ¿no? Como ella, como de... Pero es muy interesante también. Y tiene que ver con plátanos. O bananas, o como les llamen en donde nos están viendo, ¿no? Okay. Seguramente todos aquí, o la mayoría... pues tienen plátanos en su casa, ¿no? O sea, vas al súper y por lo general la gente compra su penquita de plátano y se la lleva. Y yo racimo, la verdad, ¿no? Bueno, su racimo, sí, porque la penca creo que es todo. Sí, compra su racimito. ¿De qué será? Yo al menos compro unos 3, ¿no? Yo 6 o 7. 6 porque diario me echo un platanito. Te echas un platanito antes de entrenar o después o algo así. Un banano, un guineo. O te haces tu licuadito o haces tu panque de plátano, cosas así, ¿no? Y bueno, la verdad es que así conforme van pasando los días, sí, todos hemos notado que pues se van haciendo negritos, ¿no? Y también la realidad es que lo más probable es que ya el último ahí que quedó, pues ya se echó a perder, ¿no? Y ya lo tiraste a la basura porque pues ya se hizo negrito y ya no te lo quieres comer, está todo aguado, ya se pudrió. Ahora con el calor además. Con el mega calor. Y salen las mosquitas. Mosquitas de fruta como me desesperan. Entonces yo a veces meto los plátanos al refrigerador y se hacen negros más rápido. Se hacen más negros. Yo la verdad lo que hago es que cuando ya veo que están cerca de morir, los meto al congelador. Cortas y los metes al congelador, más fácil. Sí, los parto, los meto al congelador. Los pelas, los partes. Sí. Ajá. No, a veces así ya directo. Es que luego ya congelado, ¿cómo lo pelas? Está bien difícil. No, es difícil. Lo sacas unos 5 minutos y ya luego es bien fácil pelarlos. La verdad es que no como yo no tengo 5 minutos, siempre sí, está muy ocupado. Sí. Entonces, digo, a lo que voy es a que a todos se nos han echado a perder plátanos en nuestras casas. Sí, a todos. Sí. Y la verdad, a mí me choca que se me echen a perder la comida que compré porque, pues,
es un desperdicio, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Es un desperdicio y Sí, no, y no. qué coraje todos los recursos que se invirtieron para producir eso que me traje desde quién sabe qué país o desde quién sabe qué lado, porque ¿De tampoco dónde? Sí, sí. O sea, no los hacen aquí a la vuelta. aquí güey. en la Ciudad de México al menos pues no se Sí, produce sí. plátano, ¿no? No. Entonces es como todo un esfuerzo y recursos que se invierten para que nosotros tengamos plátanos en nuestro hogar y en Estados Unidos al menos se tiran al año 5,000 millones de plátanos. No 5,000 inventes. millones. Imagínense el Hay desperdicio, nada más de plátano, ¿eh? Ahorita no estamos hablando de plátano. De hecho, hay un estudio, que ese sí lo leí hace tiempo, es de cuánta comida se desperdicia porque la gente cuando va al súper elige la mejor zanahoria, el mejor jitomate, el mejor, o sea, la más bonita. Cuando digo el mejor, me refiero a la más bonita, ¿no? No el que te mate alimenta, no. Es que tiene una manchita negra, ese no lo quiero. Y ese no lo quiero es 100 personas diciendo no lo quiero, y Y ahí luego se queda. se pierden. Güey, pero eso es tan nutritivo como el otro que sí tiene Sí, manchita. le quitas Le el quitas la- pedacito ahí que no Sí, te ya. gusta y ya, Y se ¿no? desperdician montones, toneladas de Sí, comida no por eso. Bueno, para empezar se desperdicia en el transporte, ¿no? También. Al menos vamos a pensar en los plátanos. Los echas en el camión y esos Na- con nada se golpean, bla, 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 Ah, ya. ¿Ves? Se echaron a perder un Nadie montón, nunca había empezado en ¿no? los plátanos, nosotros pensando en los plátanos. No, y justamente para allá vamos. O sea, pensando en todo este tema, y como ya les he explicado, tenemos ya las maneras de saber cuáles son las funciones de los genes de los organismos, y en particular ahorita sobre los plátanos, pues resulta que por ahí en un instituto de investigación que está en el Reino Unido que se llama Tropic Bioscience, empezaron a trabajar en esto, en si podían desarrollar un plátano. Bueno, a ver, otra vez es como un producto pensado en el consumidor final y que al final tendría consecuencias positivas porque Sí, se porque puedes aguantar disminuiría más. el desperdicio de alimentos. Claro. Y pues, y además con todo este rollo de la descomposición y demás, pues también se habla de que también eso produce como ciertos gases que contribuyen al efecto invernadero y demás, ¿no? Como que es algo bueno tanto para los consumidores como para el medio ambiente, ¿no? Entonces se pusieron a ver cómo le podían hacer para que desarrollar un plátano que no se ponga negro tan rápido. Que no se oxide tan Que no se rápido. oxide tan rápido, justo. Entonces, miren, resulta que los plátanos tienen, bueno, la verdad casi todas las frutas y verduras en el mundo que, bueno, al menos las que consumimos, producen una hormona, sí, las plantas también producen hormonas, que se llama etileno, que la función del etileno básicamente es madurar los frutos. O sea, las plantas ellas mismas producen esta hormona que se llama etileno para madurar sus frutitos. Si tienen un hermano que no ha madurado, envuélvelo en etileno. Póngale unas frutas ahí cerquita. A ver, para cabrón. que es un gas, de hecho es un gas. Ajá, ajá. Entonces, los plátanos sí producen etileno y producen una buena cantidad de ello. Así tan pronto como empieza la maduración, empiezan a producir etileno. Y es esencial. O sea, no podemos decir, no, pues que no produzca etileno y ya, ¿no? No. O sea, Sí, el no. etileno es esencial. necesario. Sí. Y resulta que el etileno al mismo tiempo estimula la producción de una enzima que es la provocadora del que se oxide el plátano, ¿no? Que se llama polifenol oxidasa. Que además, o sea, entre más polifenol oxidasa, más etileno hay. Entonces es como un círculo así. Sí, que siempre va El etileno a genera acabarse. polifenol oxidasa, la polifenol oxidasa favorece la producción de etileno y bla, es un círculo, así una cadenita de aquí del metabolismo de la banana, pues que la verdad eso genera que obviamente, pues al final Se echa a se perder. pudra Terminar tu con- banana, ¿no? Entonces estos cuates se pusieron a estudiar otra vez, bueno, se pusieron a trabajar con edición de genes, que ya les he explicado muchas veces, bueno, unas 2 al menos, para ver cómo podían evitar que hubiera una producción normal de polifenol oxidasa, ¿no? O sea, para reducir muchísimo la polifenol oxidasa en el plátano. Y ya lo lograron. Pudieron editar en el mismo genoma del plátano, o sea, no le introdujeron algo externo, ¿no? Sino simplemente hicieron ahí unas ediciones, como les expliqué, que es una edición de Güey, le genes. programó así que, a ver, cabrón, ya tú cállate. De tal manera que estos plátanos generan o producen muchísimo menos polifenol oxidasa. Y esto, pues, ha provocado que hasta un 25% menos sea, que dure- de oxidación. O sea, dura 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 más, 25% 25% más, ¿no? O a lo mejor un poquito más.
estos plátanos que no se oxidan y por lo tanto pues disminuyes ahí, como les decía, el desperdicio de alimentos que puede haber. Y esto es algo súper padre pensado, como les decía, en el consumidor final, ¿no? Uh-huh. Y también pues aprovechando que ya podemos, ¿cómo se dice? Manipular el genoma del plátano, por ejemplo. Porque ya lo conocemos. Ya sabe, el plátano es una planta que actualmente se encuentra amenazada. Es el fruto, ¿no? Sí, está amenazada actualmente por una plaga que es un hongo que vive por añales en el suelo. Entonces ataca a la planta y pues hasta luego plantaciones de plátano. Está siendo cada vez un problema mayor en el mundo. Sí. Y entonces en este momento... Y se hace más resistente a lo que tú le echas para combatirlo, ¿no? O sea, pues no hay manera de combatirlo hasta el momento. O sea, no simplemente lo que haces es pues tener como monitoreo y vigilancia fitosanitaria para que eso no llegue a donde tú no quieres que llegue, pero está realmente amenazando la producción de plátano en todo el mundo. Okay. De hecho, históricamente hubo una variedad de plátano que pues es la que se producía antes siempre y llegó una plaga como esta y acabó con todo el plátano en el mundo y se tuvo que trabajar con una nueva que es la que comemos en este momento y estamos más o menos en la misma situación. Entonces a esta enfermedad le llaman la enfermedad de Panamá, que les decía pues está producida por un hongo que se llama Fusarium oxysporum raza 4 que puede sobrevivir décadas en el suelo, ¿no? Y una vez que ya lo tienes ahí es casi imposible erradicarlo. Oye, ¿y qué? O sea, no, bueno, te interrumpí ahí, pero yo tenía entendido que el plátano, como lo conocemos ahorita, pues tiene igual, no modificación genética, pero tiene un proceso de selección, de cruce, para que sea igual más grande, más bonito, que no tenga semillas. Creo que antes, lo que había tenía unas semillas muy grandes en el medio, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pero ese es como todo el proceso que hubo de domesticación de esas perras. Duró cientos de años, ¿no? Años, eso. Pero ahorita ya nada más estamos hablando de los plátanos que conocemos en este momento. Entonces, como les decía, o sea, ya está el plátano que no se hace negro, pero también están trabajando con estas mismas tecnologías de edición de genes, cómo hacer para que el plátano pueda defenderse de la infección por este hongo. Y solamente haciéndole algunas ediciones en su propio genoma al plátano, y lo están logrando. Entonces, estos avances, la verdad es que son muy, 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 muy buenos si queremos seguir teniendo pues alimentos como el plátano en nuestra mesa, al cual estamos súper acostumbrados, y además hay miles de agricultores en el mundo que dependen del cultivo de esta fruta, ¿no? Entonces, pues otra vez lo que les quiero dejar aquí es que estos trabajos y estas herramientas de modificación genética son muy útiles para resolver problemas de este estilo que al final pues nos benefician a todos. Digo, no nos va a pasar nada a nosotros si dejamos de comer plátano, pero yo no quiero dejar de comerlo. Me gusta bastante, ¿no? Sí, entonces alguien pues, vino con una agenda. Ya nos hablará mucho de modificación de genes. Yo creo que nos están inoculando. Pero pues qué bien, qué bien. No, sí. Tiene un buen propósito. Es para quitar ya esa mala concepción de, están editando los genes. Sé que todavía no estamos en ese punto, pero creo que como el tema de AI vamos a llegar a un punto que se podría hacer la modificación de genes dentro del ser humano para que soporte ciertas enfermedades, ¿no? Existe y se hace y se trabaja en ello. Hay algunas maneras de, bueno, sí existen estas mismas herramientas de edición de genes y se utilizan para curar algunas enfermedades que con mucho gusto en algún otro momento, en otro episodio les puedo traer algún ejemplo que realmente habla muy bien de los buenos usos que se le puede dar a este tipo de herramientas, ¿no? Sí, por ejemplo, porque ahorita hace vacuna, por ejemplo, salió el SARS-CoV-2, ¿no? Sí. Pero que resulta que, no sé, diciendo que no mute y que siempre sea igual, que no es el caso, pero agarrando un ejemplo que sea igual siempre, simplemente lo puedes agarrar y puedes modificar, no sé, pensando, ¿no? En mi cabeza, nada bióloga. Decir, mira, si es así, y esto es lo que representa dentro del cuerpo, pues podemos modificar los genes para poder combatirlo y que sea resistente a este tipo de... Pues no tanto así en cuanto a resistencias a un microorganismo que nos ataque, sino más se utiliza como para curar enfermedades genéticas, ¿no? Ok. O sea, que no nazcas con, por ejemplo,
no sé. Con una anemia falciforme, por ejemplo, ¿no? Ok. Que es, O sea, nunca iba a sacar es el- una enfermedad de las células de la sangre, Ok. donde, bueno, se los puedo explicar después, pero estas técnicas se pueden utilizar para que la gente no tenga estas enfermedades que son genéticas, al final de cuentas, Sí, sí, ¿no? sí. No, está súper Hay bien. algunas que se pueden curar con esto. Ah, ok. Ya. Está súper, está súper. Perfecto. O también, perdón, ya andamos antes de movernos. Eventualmente la banana se va a poder defender solita del hongo. Le hagas el este, ¿no? bracitos. No. Órale, cabrón. Bueno, en eso se está trabajando. Ah, no, sí. Eventualmente. Sí, con estas investigaciones sí, sí, sí. A claro. eso se quiere llegar. Sí. Pero yo iba a decir, en el Inter, y con la otra noticia que también nos habías hablado, de inteligencia artificial para escuchar a las plantas. La planta del plátano así de... ¡Órale, cabrón! ¡Me atacan! Y, oh, no, vamos No. a... Y luego la modificas para que le salgan bracitos y pegadas. Sí, Listo. pero como que eso sí es muy interesante. Le dije, tendrían que estudiar qué tipo de sonidos Hace emite la- el plátano cuando está atacado por esta misma Ajá. plaga, Cuando ¿no? se estresa Y ya decir, ay, aquí a lo mejor tiene algún estrés de ese tipo que ya puedo identificar. Ajá. Ujú. Sí. Hasta que Así ya como- eventualmente se pueda defender solita. ¿no? Es como el ser humano. Ah, mira, tienes estrés, se te cae el pelo. Entonces, identificar ese tipo de cosas. Listo. Ok, perfecto. Bueno, yo traigo otra noticia también muy relacionada al tema de oprimir a minorías y de gobiernos utilizando la tecnología De dictaduras. para... sí, Bueno, ajá. pero utilizando la tecnología con fines de opresión, básicamente, ¿no? Entonces, esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero siempre salen más y más casos y es muy sonado y lo siguen utilizando. Toqué el caso muy por encima hace un par de episodios atrás, pero vamos a hablar hoy de Pegasus. Pegasus es un spyware. Un spyware es un software dedicado a espiarte, ¿no? De ahí viene la palabra spyware, ¿no? Fue diseñado o desarrollado por la empresa israelí NSO Group. NSO viene de las iniciales de sus fundadores. Y ellos se dedicaban a vender este software solamente a gobiernos. Lo que ellos tienen en su página y lo que ellos daban en sus flyers o este tipo de información sobre la empresa es damos software para poder combatir el terrorismo, los carteles de la droga, ¿me entiendes? O sea, temas como más de seguridad nacional, ¿no? Digamos. Entonces, resulta que en el 2016, por allá, 2016-2017, ¿no? Encontraron un grupo de investigadores de ciberseguridad que están en Toronto, en la Universidad de Toronto, se llama Citizen Lab, junto con periodistas y reporteros de aquí de México, que se llaman Red 3D y Artículo 19, reportaron que al menos a más de 10 personas en esta primera investigación fueron objetivo de una campaña para infectar sus teléfonos y sacar la información que tenían en sus teléfonos, ¿no? Como bien lo saben, pues nosotros todos los días utilizamos smartphone para llamar, para mandar mensajes y todo eso, ¿no? Para mandar memes. Mandar memes, más que todo. Reels, Básicamente para mandar TikToks. stickers y memes. Stickers y memes. Bueno, pero resulta que hay gente que se utiliza su teléfono para cosas muy importantes. Uy, pues como... perdón, Uy, perdóname por mi amistad de mandarte memes. Resulta, a los primeros... Está súper, súper extraño, ¿no? Porque voy a empezar con el primer caso que se detectó. Hay una persona aquí en México que se encarga de la lucha contra las bebidas azucaradas y altas en calorías, como Coca-Cola, bebidas en general. Esta persona se llama Alejandro... Esta persona se llama Alejandro Calvillo, ¿no? Y es el director de El Poder del Consumidor, así se llama la organización. Resulta que analizaron su teléfono y tenía mensajes que ya han sido identificados en otras campañas de Pegasus, de NSO Group. Entonces, era un mensaje de texto donde decía, oye, para sacar más información sobre esto, oye, se hacían pasar por alguien, ¿no? Como, por ejemplo, no sé si están ustedes ligados a estas campañas de noticias por SMS. Hace mucho, en México aquí se utilizaba. El 1TV. Pues sí, Ajá, o sea, algo yo ya venía cuando abrí mi teléfono y no me dejan llegar mensajes de Exacto. Uno TV, pero... Algo más o menos así. Simplemente que se hacían pasar por alguien diciendo, oye, Alejandro, aquí están hablando mal de ti, ¿no? Y te mandaban un mensaje. link. Con un link. Ah. Exacto. Le dabas clic a ese link y pelas.
ya se infectaba tu teléfono. Ajá. ¿Cómo? Pues lo que ocurre atrás es un poquito más técnico, más especializado, pero básicamente le dabas clic al link y descargabas cierto software y empezaba a sacar información de tu teléfono. Él fue el primero y estuvo raro, ¿no? Entonces, resulta que hicieron más investigaciones y dieron con varios reporteros, ¿no? Y ahí es donde empieza el tema crítico de privacidad, de la opresión que estaba causando el gobierno de México en ese tiempo. La libertad de expresión. Libertad de y expresión. periodismo. Ajá. Exacto. Quien estaba en el gobierno en ese entonces era Peña Nieto, ¿no? Y Aristegui fue una de las más sonadas que fue atacada, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, yo me la paso y esto es lo que está ocurriendo mucho ahorita en el tema de ciberseguridad, yo me la paso mucho con Marlene, ¿no? Pero Marlene quizás no está tan informada como yo del tema de ciberseguridad, ¿no? Porque ya ves más la planta, la biología y todo ese tipo de cosas. Y dicen, no, pues hackear a Oscar está más difícil porque tiene X factores, entonces hackeamos a Marlene. Y por Marlene ya saben cómo llegar a mí. Entonces con Aristegui hicieron lo mismo. O sea, no intentaron infectarla a ella directamente, sino a su hijo, que es un menor de edad. Chispas. Okay. En ese momento era menor de edad. Entonces, resulta que NSO Group no ha parado de vender este software. Anteriormente atacaba vulnerabilidades dentro de sistemas operativos como Android y iOS que se llamaban, que necesitas un clic. Tú necesitas darle clic al link para infectarte. Pero si eres una persona que ya sabe por dónde va el gobierno, que eres blanco de ciertas campañas, pues no le das clic a nada. Dices, no, nada. Resulta que hicieron más investigaciones estos amigos de NSO Group y dieron con vulnerabilidades zero clicks. ¿Qué quiere decir zero clicks? Es que no necesitan que tú le des clic al link. ¿No? Te llega un mensaje y ya. Chingó, ¿no? Jodido. Entonces, resulta que eso ocurrió en el 2016. Del 2016 para la fecha han atacado a más y más personas aquí en México. Específicamente, a Claudio Esqui González, que es el director de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? A Loret también, a Carlos Loret de Mola. Eso empezó en 2017. Pero ya las cosas han escalado, porque este software lo siguen vendiendo a gobiernos opresores, ¿no? Y bueno, uno era México y sigue siendo México, y resulta que el otro ha sido los Emiratos Árabes, ¿no? Y ahí es donde se pone retorcida la cosa, ¿no? No sé si escucharon del reportaje o la noticia de este reportero del Washington Post, de Jamal Khashoggi, ¿no? No. Él fue uno de los primeros que también lo infectaron a él y a su esposa con spyware, con Pegasus. Y bueno, lamentablemente a él lo desaparecieron en una embajada. Ah, ya me acordé. Está súper raro. O sea, está súper retorcido este pedo. Lo desaparecieron, lo mataron, ¿no? Sí. Entonces, ya hay varias reportajes y así que hace NSO Group como de estos de PR, ¿no? Así como para limpiar su imagen. Y resulta que ellos dicen que Felipe Calderón, en el 2011, les llamó al CEO de NSO Group, que es una de estas iniciales, no me acuerdo cuál era la inicial, que era el CEO, y le dio las gracias porque él ayudó a capturar al Chapo. Pero resulta que no hay evidencia de eso. O sea, él dice, Calderón creo que nunca lo confirmó, y no hay evidencia que pruebe que ellos llegaron al Chapo utilizando. Pero, ¿quién dice entonces que Calderón... O sea, el CEO. Dijo, Felipe Calderón me marcó y me agradeció. Y ahí es donde entra el tema. Resulta que dicen que lo han utilizado para tema de terrorismo, ¿no? Entonces tú dices, sí, o sea, está súper chingón, ¿no? Que agarren a terroristas así. Sí. La neta que sí. Ajá. ¿No? Pero lo usan para gente buena. Para fregarse a gente buena. Ya la pregunta del tema ético y moral es, oye, ¿infectarías o violarías la privacidad de un menor de edad para llegar a un terrorista? Está cañón, sí, ¿no? Está súper difícil, ¿no? Pero se sigue utilizando. Resulta que como las nuevas versiones de este spyware afectaba a vulnerabilidades dentro de WhatsApp, ¿no? Entonces, y dentro de otras aplicaciones de mensajería instantánea. Y Facebook y Apple tienen demandas contra NSO Group,
Y ya hay restricciones, ya no pueden hacer negocios con Estados Unidos. Se cambiaron el nombre, de hecho. Intentaron abrir una sucursal dentro de Estados Unidos, se cambiaron el nombre y no, para afuera. Atrás. Okay. Entonces, y no se sabe. El tema es que no se sabe qué otros gobiernos lo han utilizado. Claro. Y solamente necesitan tu número. Está cañón. Bueno, tú y tus... Este es un poquito de mis noticias. Noticias paranoicas. Paranoicas, para que estén pendientes, amigos. Para estar paranoico, ¿no? Bueno, disculpe usted. Pero sí, no está chido que utilicen la tecnología para eso. Bueno, y ya para cerrar la última noticia, les traigo una noticia que está muy graciosa, es muy ridícula. No tiene nada que ver con tecnología, ni ciencia, ni nada. Así como que... Pero justo les platicábamos en los primeros episodios que también a veces vamos a dar noticias así súper mega absurdas, ¿no? Entonces, esta es una de ellas y es como para también limpiar el paladar ya un poquito. De las noticias de Oscar horrible. Y de AI. Bueno, resulta ser que el dueño de un restaurante mexicano en Carolina del Norte, allá en Estados Unidos, el dueño de una taquería que se llama Garibaldi, usó una técnica, digamos, diferente para saber si sus empleados se estaban portando bien, ¿no? Resulta ser que el dueño contrató a un sacerdote falso para averiguar si los empleados no habían cometido ningún pecado. Obviamente asociado a algo alrededor del restaurante. Básicamente saber si no le han robado al restaurante, desde quedarse con un poquito más de propina, reportar ganancias que no fueron para ahí llevarse una tajada, o incluso pues hasta sacar dinero de la caja registradora o algo así, ¿no? La idea era que los empleados fueran a confesarse con el padrecito y ahí soltaran la sopa y ya después el padrecito le iba a ir con el chismecito al dueño. Eso nada más puede ocurrir en un país súper católico, ¿no? Súper religioso. Chismecito. Pero están en Estados Unidos, seguramente me imagino que los meseros eran como mexicanos, ¿no? O latinoamericanos. Eran Estados Unidos. Sí, sí. En Carolina del Norte, ¿dijiste? Sí, Carolina del Norte, en una taquería que se llama Garibaldi. Entonces, el restaurante, el dueño y el padrecito falso lo disfrazaban como una dinámica para el equipo de empleados del restaurante, donde iniciaban el día laboral con una oración, ¿no? Y dar gracias. ¿Y el padre ahí guiando la oración? ¿El padre guiaba la oración? Exacto. Sí. Okay. O sea, era acá. Así el padre estaba destinado al restaurante todo el tiempo, por lo que veo. Entonces, sí, pues para eso lo contrataron y tal, ¿no? Entonces, después el padre invitaba a los empleados a confesarse. Así, sí, bueno, si necesitan contarme algo, pues vengan aquí. Vengan. Hijos míos. Hijos míos. Venid y contad. Pero algunos testimonios declaran que, bueno, ya cuando ibas y te sentabas a confesar con el padre, se ponía sospechosa la cosa porque no era una confesión normal o un proceso normal donde pues tú hablas y el padrecito nada más te escucha y al final, bueno, pues para perdonarte de todo esto, pues échate 3 2 Padres Aves Marías. No sé qué, ¿no? 2 Aves Marías. 2 Aves Marías y hay unos azotes en España. Mi mamá escuchando esto y diciendo, no, es un Oscar. Este padrecito falso te empezaba a hacer preguntas relacionadas al trabajo. O sea, no es normal que el padre te empiece a cuestionar, ¿no? Y del kilo de carne que llegó, de los 10 kilos de carne que llegaron ayer, ¿te robaste 1 kilo, hijo mío? Pues sí, o sea, preguntas de, oye, ¿y tú alguna vez has robado aquí en el restaurante? ¿Por qué me estás preguntando eso? Te estoy contando que le mentí a mi mamá Te ayer. estoy contando que maté a alguien. Me vale madre. Dime si te robé hasta o no las tortillas, cabrón. Bueno, ahora ahí les va. De por sí las autoridades ya andaban investigando el restaurante por reportes de mal pago. No pagaban horas extra, no pagaban cuando debían, pero explotaban a los empleados. Pero no, al menos no fue como el de la taquería Orinoco y no sé dónde, en Monterrey fue. Aquí en la Ciudad de México. Fue aquí en la Ciudad de México. Que le pegó a uno de sus meseros. El dueño. No sé. Que le cayó a golpes. No, en la Orinoco. No sé dónde, en la Orinoco, sí, Orinoco. sí, fue en Monterrey. En Monterrey, ¿no? Sí. No, esa me la perdí. Yo sé, ¿qué pedo? O sea, el dueño le pegó a un ¿Le pegó? empleado. Sí. Okay. Bueno, no, aquí no llegaron a golpes, pero bueno, o sea, malos tratos, amenazas con que, pues no vienes a trabajar, te tiro a la, ¿cómo le llaman? A la migra. ¿No? Entonces, bueno. La ICE, ¿no?
Ah, el padrecito también les pedía a los empleados que ayudaran al dueño diciendo que solo trabaja. Como lo estaban investigando las autoridades al restaurante, el padrecito le empezó a decir a los empleados, oye, pues échale la mano acá a tu jefe, ¿no? O sea, tú di que trabajas turnos normales de 8 horas, tú di que trabajas solo 5 días a la semana. Cuando en realidad, pues los hacían ir a trabajar más horas, o sea, trabajar más de 40 horas a la semana, los hacían ir en días festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el padrecito les empezó a pedir ahí de, échame la mano, ayúdame a ayudarte. Yo te doy puntos ahí con el señor, ¿no? Bueno, pues a causa de la investigación que ya se estaba dando por los malos tratos, pues los cacharon en la jugada, cacharon este tema del padrecito falso. Porque pues obviamente empezaron a entrevistar a los empleados y claro. Oye, pues también es que se trajo un sacerdote que está raro. Este güey pregunta mucho. Viene aquí diario. Ajá, viene diario, que no tiene Casi, congregación. Ven a confesarte, que no te quieres confesar. Y pues les dejaron caer una multa de $140,000 para compensar a los empleados y pagar los daños asociados. Entonces, no lo hagan, amiguitos. Si ustedes tienen un negocio, no lo hagan. Entonces, una noticia. Traten bien a sus empleados, por favor. Genuinamente. Muy ridícula. Un método muy creativo, hay que reconocerlo. Pero no manches. Ya sé. Entonces, bueno, pues con eso quería cerrar el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que gracias por acompañarnos, esperamos que hayan aprendido un par de cosas nuevas o chistosas. Gracias. Y muchas gracias por todo. Denos like y compartan. Síganos en nuestras redes sociales. suscríbanse. Ujú. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye.